Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, leemos en el nombre de Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Levante su mano. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo, Señor, que necesitamos tu perdón, que necesitamos que tú nos ayudes, que tú nos transformes, que tú nos cambies. Porque sabemos que tú eres un Dios santo, puro, perfecto, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de justicia, que no quieres que ninguno de tus hijos que creen en ti se pierdan y que ninguno termine en el lago de fuego. Por eso todos los días nos manda estar juntos como hermanos congregados para poder escuchar tu palabra y que tu palabra nos pueda abrir los ojos para ver cómo estamos delante de ti, Señor. ¿Estamos o no estamos viviendo conforme a tu voluntad? Si estamos o no estamos dentro de los propósitos que tú has puesto en cada uno de nosotros. Solamente tu presencia y tu palabra nos puede dar el entendimiento para saber qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir, Señor. Por eso también reconocemos que somos seres humanos que siempre pecamos. Perdónanos, Señor, de todo corazón, porque nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre, que tu presencia y tu palabra puedan limpiar y purificar y glorificar y santificar nuestras vidas, porque creemos que tú has empezado la buena obra en nosotros y creemos que tú la vas a perfeccionar. Por eso aquí estamos humillados de todo corazón, reconociendo, Señor, que tú has empezado algo en nuestras vidas y creemos que tú lo vas a perfeccionar en tu tiempo, Señor, y que todo lo que pasamos en este mundo humano es porque tú lo permites para llevarnos a hacer tu voluntad. Por eso declaramos por fe una vez más que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros, y lo declaramos por fe, en el nombre de Jesús tu Hijo amado, amén y amén. Pueden tomar la gloria de Dios. Alabado sea Dios. El título es La voluntad de Dios. Toca escuchar ahorita acá lo que dijo el apóstol Juan, un hombre que paraba con el Señor Jesucristo. Se podría decir que tenía más confianza que todos los discípulos, por eso le decía el discípulo amado. Era el único que se le atrevía a preguntar los misterios, los secretos, por eso le decía a él siempre cuando, ¿por qué hablas esto? ¿Lo haces por esto o lo haces por...? Él es el único en ese momento que estaba Jesús en la tierra que se le acercaba y le preguntaba las cosas profundas que Jesús hablaba en parábolas de misterio. Y él es uno de los hombres que escribe de que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué hay mucho cristiano que habla con Dios horas y horas y Dios no le escucha? Bueno, aparte del pecado. ¿Por qué? Si yo estoy postrado de rodillas todos los días pidiéndole algo conforme a su voluntad y no me lo da, es porque no estoy haciendo su voluntad. Porque no se trata de conocer la voluntad, sino se trata de obedecer la voluntad. Y muchos cristianos en el mundo entero, hermanos, conocen la voluntad, pero no la obedecen. Otros no la conocen, otros dudan y otros peor, ignoran la voluntad del Señor. Pero aquí está diciendo que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y que nosotros tenemos la confianza que si pedimos algo conforme a su voluntad, la petición que le hemos hecho lo vamos a tener. Alabado sea el Señor para siempre. Mire, yo le voy a poner algún ejemplo para que usted sepa más o menos lo que el Señor quiere dar a entender por su palabra. Un niño, cuando quiere que su papá le dé algo, le compre algo, a veces a la primera que le pide, el papá, como sabe que ese hijo o esa hija no obedece, le cierra la puerta, le dice, no. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Entonces, mire que el niño es bien astuto. El niño lo primero que hace, o la niña, es tratar de ganarse al padre o a la madre que le ha cerrado la puerta. No se pone en contra, se pone a favor del padre y la madre y quiere no hacer caso en ciertas cosas que sabe en que está débil. Hablando del padre, no, en este caso, a ver, ¿cómo lo agarra mi papá? Si le llevo su sandalia, le llevo su refresquito, le llevo su ropita, le traigo su toallita, algo tengo que hacer que a mi papá le guste para que yo me preste atención y me pueda comprar lo que yo quiero.
En otras palabras, tenemos que hacer algo que le agrade al Padre para que pueda prestarnos atención y que Él nos pueda escuchar y nos pueda dar lo que nosotros necesitamos. Todos hemos sido niños y sabemos que el padre más malo en esta tierra, por su humanidad, por su ignorancia, tenía un momento de debilidad. Algunos era estando mareado, ahí lo agarrabas, te daba todo. Otros era cuando le traías algo o cuando estaba riéndose con mamá. Algo había. En un momento los hijos sabíamos en qué momento lo agarramos. Y ahí hacíamos lo que le agradaba y el papá nos daba lo que nosotros queríamos tener. ¿Por qué cree que la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios si no tenemos fe, hermanos? ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios que tiene el poder de darnos todo lo que nosotros humanamente necesitamos? Pero le vuelvo a repetir que Él en su poder, Él nunca le va a dar totalmente lo que usted quiere. Él lo que va a hacer es empezar a enseñarle a depender de Él, pero no le va a permitir que le falte nada. Por eso que el cristiano cuando no tiene fe a veces pide más de lo que debe recibir. Quiere más, quiere tener todo, es como un cristiano cuando se convierte, ¿no? Lo primero que busca es que le dé plata, que le dé casa, que le pague las deudas, que lo cure. Eso es lo primero que pide. Y nunca dice primero quiero cambiar. Porque eso es lo que cuando se acercan al Señor, lo primero que pedimos es, sanos, cambian, sácanos del problema. Pero nunca le decimos, Señor, quiero conocer tu voluntad. Pero el Señor dijo que para que usted pueda conocerlo a Él, primero tiene que tener. Porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer. Creer. Porque ahí empieza todo. Para que usted conozca la voluntad de Dios tiene que creer. Si no, hermanos, por usted viene acá, escucha la palabra y sale por esa puerta y no sabe si le va por esta oreja y sale por la otra. Porque Satanás sabe quién tiene fe y quién no tiene. Y sale por esa puerta y le engaña y le roba la palabra. Y nunca va a conocer la voluntad del Señor. ¿Y quién cómo le engaña? Su propia carne solamente graba los versículos que le conviene a su carne. Porque lo que no le conviene a su carne no lo va a grabar. Satanás lo va a sacar la palabra que le está perjudicando a usted. Por eso que no obedece a la voluntad del Señor. Y si dice no conozco o no sabía. ¿Cuánto cristiano hermano comete pecado? Y cuando uno le dice, ¿cuántas veces le he dicho hermano, hermana, que está usted haciendo mal esto? Y dice, yo no sabía. No es que no sabía, sino que no quería guardar lo que no conviene. Que estaba agarrándote en contra de lo que estabas haciendo. Porque son dos caminos, o hacemos la voluntad de nosotros mismos, o hacemos la voluntad del Señor. Por eso, si hacemos la voluntad de nosotros mismos, estamos agradándonos a nosotros mismos. Pero si hacemos la voluntad de Dios, estamos agradando a Dios porque le creemos. ¿Cuándo Dios va a escuchar su oración? Pues si usted no está haciendo su voluntad. ¿Y cuándo usted va a saber cuál es la voluntad si no tiene fe? No presta atención. Sino que su mente está en otra cosa. Y a veces no viene, si viene, no sé. Pero usted no conoce la voluntad del Señor. ¿Cómo le va a pedir? Le va a pedir humanamente cosas que usted necesita. Y Dios no se lo va a dar. Y como consecuencia muchos cristianos han terminado, ¿qué? Desanimados. Porque dice, Dios le ay, el Señor ya ayunado 4 días, he hecho días y Dios no me oye. Es que ¿será que Dios no existe? ¿O será que a mí, Dios no me ha escogido a mí, seguro a otros? Y si terminan yendo a las iglesias porque creen que Dios no existe. Y no se dan cuenta es porque no tienen fe. De ahí arranca todo. De ahí arranca todo lo que el Señor va a decirle, hermanos, para que usted lo conozca. Por eso lo primero que dijo cuando usted tiene fe, es que usted tiene que creer que en quien habla es Dios. Y cuando usted cree que es el Dios que habla, Él lo primero que dice a nosotros para conocer su voluntad, es que nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Usted nunca va a conocer la voluntad de Dios si su mente sigue pensando en las cosas del mundo y que confía en las cosas del mundo. Mire que dijo Pablo, Romanos 12:2, vamos a recordar. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Santo es para siempre el Señor. Capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pregunta es, ¿Pablo se refiere a la agradable y perfecta para Dios o para nosotros? ¿Ah?
Mire, ese es el problema. La voluntad de Dios es buena y perfecta siempre. Pero acá dice que si usted no renueve su entendimiento, usted nunca va a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque Dios, todo es agradable, todo es perfecto. Él quiere que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Pero para que usted compruebe, usted tiene que renovar su entendimiento. Tiene que sacar todos esos pensamientos antiguos antes de conocer al Señor, esas costumbres, esas ideas. Ese que dijo, no, yo siempre lo hago así. O que toda la vida lo he hecho así, y que esto me ha salido bien, y que si yo lo hacía de esta manera o hacía de la otra, así me va bien. Eso tiene que salir. Porque usted, si no renueva su entendimiento, usted nunca va a comprobar cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Señor me dice a mí que este color es blanco, y yo estaba acostumbrado a verlo de color negro, si yo no cambio mi manera de pensar y creo que este color es blanco, como dice el Señor, viéndolo negro, nunca voy a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque, hermano, hermana, lo que estamos viviendo en este mundo humano, para lo que el Señor nos manda a hacer, parece que es algo malo para nosotros. Pero ¿cuándo vamos a comprobar que lo que el Señor dice es agradable y perfecto? Cuando lo obedezcamos, cuando renovemos la mente. Ya le puse varios ejemplos. ¿Cómo va a decir no? Aquel que ame a los hijos antes que a mí no es digno de mí. ¿O cómo me va un Dios que no tiene sentimientos? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos por el Señor? Si Dios instituyó la familia, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? ¿O cómo dejar a mamá y papá y dice que tengo que sacar de su casa si yo toda la vida con ellos? ¿Que hay un Dios que nos separa del padre y la madre? Entonces uno mismo empieza a sacar conclusiones y estamos con ese pensamiento de llegado antes de conocer al Señor, de que no debemos separarnos de papá y mamá. Pero el Señor viene y dice, no, tienes que dejar padre y madre. Si tú no te mentalizas en eso y tú no renuevas eso, nunca vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Aplauda al Señor. Alabado sea Dios. Por eso dice que nosotros tenemos que renovar el entendimiento. Todos nuestros pensamientos, todo lo que pensábamos antes de conocer al Señor, por eso Pablo dijo que lo echa por basura. Nuestro conocimiento humano, mire, tenemos que ordenarlo al consejo de Dios. Si Dios dice que lo que yo quiero hacer de acuerdo a mi conocimiento humano no vale, no lo puedo tomar en cuenta. Tengo que tomar en cuenta el consejo de Dios para comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta. Porque si yo pongo adelante mi conocimiento humano y dejo el consejo de Dios, Dios nunca me va a mostrar su voluntad. Nunca voy a conocer que si lo que Dios dice es verdad o no es verdad. Por eso que cuando le pedimos algo a Dios no nos oye. Porque no se trata de conocer, se trata de tener fe, obedecer a eso que hemos escuchado, a esa voluntad de Dios. Para comprobar, no decirle, oye, verdaderamente Dios no miente. ¿Por qué? Porque a mí no me ha defraudado. Tengo ya años en el Evangelio y yo he ido en contra de esto, en contra del otro. Y Dios me ha respaldado. He conocido su voluntad. Y con mucho más fuerza lo sigo obedeciendo porque sé que hay un Dios que no miente, que está vivo. Y que lo que dice su palabra es vida, porque cuando tú compruebas que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, hermano, más fe vas a tener. Renovamos la mente. Ya no entendemos humanamente, entendemos espiritualmente, se podría decir, porque es el Espíritu el que nos hace entender las cosas. Ya no acomodo lo humano a lo humano, o lo humano a lo espiritual, ahora acomodo lo espiritual a lo espiritual. Por eso le dije la pasada, ya no hay espacio para lo humano, ahora todo es espiritual. Si queremos conocer la voluntad de Dios, por eso dice, no te conformes a este siglo. Mire cómo está este siglo, mire. ¿Por qué los cristianos no quieren congregar? Es el siglo, hermano. Tienen una manera, una rutina, ya algo mentalizado de generaciones, que solamente se debe congregar los domingos. Ya está en su mente, es como que hubiera ya un virus para que no entre a esa memoria y que está solamente todos los domingos. Y ahí domingos nomás dice. Es este mundo, el siglo es así, se conforman a eso. Los domingos nomás dice. ¿Cuándo van a comprobar cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuándo van a saber si Dios miente o no miente? Porque están conformándose este siglo.
Porque no quieren creer a la palabra del Señor, quieren creer en lo que un hombre les ha dicho, que solamente los sábados, los domingos, los viernes, no sé, pero no quieren comprobar. Y eso dice, eso tenemos que renovarlo. Por vuelvo a repetir, hasta a mí me gustaría solamente estar una sola vez en la iglesia, porque también quiero vivir humanamente hablando. Pero el Señor dice que nosotros, la voluntad agradable y perfecta y buena es cuando tú vives como Él dice, lo conoces y te manda a hacer algo, tú tienes que ir como Él dice, para que Él pueda comprobar, ¿no?, en nosotros que sí le creemos. Porque si no le creemos, ya lo sabe Él también, ya no lo vamos a hacer. Y nunca vamos a comprobar que su voluntad es agradable y perfecta y buena. Por más que lo tenga escrito acá, pues se lo puede conocer de memoria, pero no lo comprueba. ¿Y cómo no lo compruebas? Porque si oras y Dios no te escucha. Dios no te escucha, hermano. Porque no estás comprobando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y mire, cuando tú compruebas algo, ¿estás triste? ¿Estás feliz? Oiga, Dios no miente. Sí, porque yo hice esto y parece que me iba a ir mal, pero me fue bien. Hermano, sí, Dios no miente. Dios ha hecho esto por mí. Hermana, sí, Dios no miente. Y le hablas con una convicción que eso contagia, hermanos. Porque he comprobado que no miente. La diferencia es cuando todo es letra. Cuando tú solamente te lo grabas y lo repites y le das y hablas, pero no lo vives. Porque todavía no compruebas que la voluntad de Dios es buena, agradable. Es como que no, ya me saqué la lotería. ¿Y dónde está? Esto por sacármela. ¿A que la tengo? Me la gané la lotería y no miente, solo saqué el número y tengo plata. Diferente, ¿sí o no? ¿A qué? ¿Y la plata? No, ya me van a llamar poco a poco cuando se enteren que yo he ganado. Es diferente. Cuando uno tiene fe, hasta para hablar, tiene que tener convicción. La convicción es la certeza de lo que usted sabe que Dios no miente. Usted ya comprobó que lo que Dios dice se cumple, es verdad. Por eso el Señor quiere que uno renueve su mente, el entendimiento. Que ya no te conformes a lo que antes pensabas, sino que ahora tienes que renovar todo tu entendimiento basado en la palabra, escuchar y obedecer, para que tú compruebes, tú mismo compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De lo contrario, hermano y hermana, no vas a poder conocer cuál es la voluntad del Señor. Solamente sería letra. No es como si no, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Jesús es el camino. ¿Y el camino es fácil, difícil? Es fácil. ¿Y por qué no lo obedeces? Si es fácil, ¿por qué no lo sigues? No, es que ahora tengo problemas, tengo esto, tengo el otro. Entonces tú no has comprobado que el camino es fácil. ¿Se da cuenta, no? Porque el Señor dijo que su camino con Él, si caminamos con Él, es un camino de gozo y de paz. Puede venir dificultades, pruebas, luchas y todas las cosas que vienen, pero es un camino fácil. Porque tú, ¿cómo vences las pruebas y los problemas, las acciones? Con Jesucristo. Con Él caminas en ese camino y tienes paz y tienes gozo para poder resistir y soportar lo que venga en este mundo humano. Pero lo contrario es que tú conozcas que Jesús es el camino, pero que tú no lo sigas, por eso que no lo compruebas. Alabado sea el Señor. Por eso el Señor dijo que cuando uno renueva su mente, ya es que entonces lo primero que digo, Señor, acá está mi vida, yo a partir de ahora voy a renovar mi mente y voy a obedecer a todo lo que dice, hasta que tú me muestres cuál voluntad buena, agradable y perfecta. Y cuando el Señor viene a tu vida, dice que Él te va a decir qué es lo que te ha concedido, qué es lo que tienes que hacer, por su mismo espíritu, ¿no? 1 Corintios, vamos. Alabado sea el Señor. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. No, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Alabado sea el Señor. Dios nos ha concedido para conocerlo. Mire qué tan perfecto. Yo como padre agarro y digo, yo quiero que mi hijo me conozca. ¿Y para que me conozca, qué tengo que hacer? Tengo que decirle, pero esto me gusta, esto no me gusta. Esto quiero que no lo hagas, esto quiero que sí lo hagas.
Y una vez que le hago conocer lo que me gusta, no me gusta, ahora le voy a decir de qué manera lo tiene que hacer. Porque una vez dice, píntalo esto de blanco. Pero ¿cómo lo hago? Ese es tu problema. No, tengo que indicarle, no, yo quiero hacer lo que sea blanco, pero quiero que le haga de esta manera. Mezcla la pintura de esta manera, agarra un poco de agua y vas a pasarle una vez y luego 2 veces hasta que se seque la tercera. Y ahí va a agarrar. Y ese paso que ni sabía, estoy aprendiendo poco a poco. Nuestro Señor, hermanos, para conocer su voluntad, en la Biblia nos escribió lo que tenemos que hacer para poder conocerlo, porque ya le he dicho que el enemigo es el primero que va a querer que usted no conozca la voluntad del Señor. Porque si usted se deja engañar por Satanás, que el Señor lo reprenda, entonces usted nunca va a conocer la voluntad, porque él está en contra de nosotros los que queremos realmente servir a Dios y conocer su voluntad. ¿Para qué? Para agradarlo. Porque si le agradamos a él y conocemos su voluntad, todo lo que le pidamos nos lo va a dar. Nos lo va a dar, lógicamente, que tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Porque hay ratos que tú puedes orar por alguien, pero si no es la voluntad del Señor, él no te va a hacer caso. Entonces, de acuerdo a la voluntad, en lo que bien refiere a nuestra vida personal, sí nos va a dar conforme a su voluntad, porque su voluntad es que le sirvamos. Si yo le pido algo para mi humanidad, no me lo va a dar. Él me va a dar conforme a su voluntad dentro de su obra. Nos ha rescatado para servirle, no para buscar las cosas del mundo. Por eso que cuando tú le pides algo humano, él no te hace caso. Pero si tú te deleitas en Jehová haciendo su voluntad, él concede las peticiones de tu corazón, sin que tú le pidas. Porque sabe que tú necesitas, porque sabe que tienes que comer, que tienes que vestir, que tienes que pagar y todo lo que tengas que hacer en este mundo humano. Él abre puertas, él toca corazones. Es más, hasta puede hacerte para hacer plata, si él quiere. Pero él dice que él abre puertas y toca corazones. Él es Dios. Por eso dice que él nos ha concedido 2 maneras, según la Biblia, para conocerlo. Algunos hablan hasta 5, no. Según la Biblia solamente hay 2 maneras de conocer la voluntad del Señor. Uno es por su palabra y el otro es utilizando el consejo de hombres que Dios ha dado sabiduría. Tú llegas nuevo acá y a veces quieres conocer más rápido. Es lo que me pasaba a mí cuando fui nuevo. Yo conocí el primer amor cuando llegué y quiero más palabra, quiero más palabra. Y fui al que estaba encargado, yo quiero más palabra. No hay culto, pues. ¿Pero por qué? No, es que ya esa es la rutina, pues son los días de culto. No, pero yo quiero más. Entonces lea su Biblia. No es igual. Porque cuando tú eres nuevo vas a leer la Biblia, no lo vas a entender. Hay misterios, hay parábolas, no lo vas a entender. Y en vez de edificarte, te vas a confundir. Por eso que el Señor ha levantado a un hombre de Dios que sea apto para enseñar, para que puedas predicar la palabra y que todos los días conozcan la voluntad del Señor. Y si tienes algún problema, en este momento tienes que acudir al hombre de Dios, a la mujer de Dios, que da sabiduría el Señor, para que Él te pueda dar el consejo de Dios. Porque, mire, aquí conocemos la voluntad, pero cuando estamos dando problemas, ¿a quién vamos a consultar si no conocemos la voluntad del Señor en ese momento? Somos nuevos. Pon un teléfono para que usted pueda llamar y decirle, pastor, hermano, hermana, que conoce la voluntad, que conoce el testimonio, tengo este problema, ¿qué debo de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios? No, ¿qué aconseja usted? Sino, ¿qué dice la voluntad del Señor? Ayúdeme, ¿qué es lo que debo hacer de parte del Señor? Entonces el hombre de Dios o la mujer de Dios saca palabra y el consejo de Dios. Porque diario usted recibe acá la voluntad del Señor, pero Satanás afuera lo va a agarrar donde usted no conoce. Él sabe lo que está escuchando acá y lo va a agarrar en algo que usted no conoce. Y es ahí donde usted lo desvía de la voluntad de Dios. Lo desvía, porque no pregunta. Y como no pregunta, empieza a hacer la voluntad humana y no la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque alguien le dijo, alguien escuchó, porque alguien le confirmó que le salió bien. Hay muchos que creen que porque a alguien le salió bien, creen que de la misma manera el Señor le va a ayudar. Dios no obra de la misma manera. Dios obra de diferentes maneras. Si uno quiere imitar a alguien, nunca va a recibir nada de Dios. Dios es perfecto, tiene un molde especial para cada uno. Él nos ha llamado de una manera diferente. Quizás sean los mismos dones algunos, pero tenemos un diferente llamado, una manera distinta de que Él nos va a formar espiritualmente. Pero hay 2 maneras, dice que el Espíritu nos ha concedido, según la Biblia, para que nos pueda saber para qué nos ha llamado y qué es lo que tenemos que hacer para conocer su voluntad.
Una es su palabra. Mire que dice Salmo 119, 105. Bien conocido. Gloria a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. Gloria a Dios. Yo ando en tinieblas, pero quiero conocer la voluntad del Señor. Entonces puso su palabra. Pero aquí viene lo que le dije. Si tú estás en tinieblas y quieres salir, que sea lámpara para tus pies, tienes que obedecerla, pues. Porque si tú la sabes y no la obedeces, sigues en tinieblas. No vas a salir a la luz nunca. No puedes. No vas a conocer la voluntad de Dios nunca. ¿Cuándo es lámpara a tus pies? Cuando tú la obedeces. ¿Qué sí? Señor me dice, ¿sabes qué? Quítate esta camisa. Yo quiero ser luz y quiero conocer su voluntad. Me la quito. Es un ejemplo, no se la va a quitar, ¿no? Me la quito. Me dice al día siguiente, quiero que te quites el zapato derecho. Oye, pero ¿cómo andar el zapato? El Señor me lo ha dicho, me lo quito. Porque quiero conocer que su voluntad es buena, agradable. Dice que es buena, agradable. Me han dicho que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo quiero, así como el hermano lo ha cambiado y lo ha puesto, le ha dado un don, le ha dado una sabiduría, yo también quiero. Pero, ¿qué tengo que hacer para tenerlo? El hermano me va a decir, ¿qué? Obedece. Porque la Biblia dice que si tú renuevas tu mente con el consejo de Dios, tú vas a conocer la luz. Esta palabra va a alumbrar tu vida. No, pero esta palabra es muy dura. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden. Estoy chocando con mi familia, estoy chocando con la plata, estoy chocando con esto. Y no quieren obedecer. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no quieres obedecer su palabra? ¿Cómo? Por eso le dije al empiezo que sin fe es imposible. Porque lo primero que le dijo Jesús a los discípulos, a la gente judía que quería ser sus discípulos, ¿qué le dijo? ¿Queréis ser mis discípulos? ¡Sí! ¡Amén! Entonces permanece mi palabra. Ah, no, eso sí es un poquito fuerte. Ahí nomás, porque tú das la palabra muy dura y me estás pidiendo que deje a mi familia, que renuncie a todo lo que tengo. No, ahí nomás, Jesús, otro día hablamos. Juan 8:31. Alabado sea el Señor. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis y conoceréis la verdad, y la verdad os hará mire, le respondieron: el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué no hay libres en los cristianos? ¿Por qué no tienen esa libertad? ¿Por qué? Dice que cuando eres esclavo de un pecado, quiere decir que tú no obedeces en algo a Dios. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Y si ya sabes que es pecado, ¿por qué sigues haciendo el pecado? No mientas. No, perdóname, Señor, me arrepiento, me aparto un rato, no lo voy a hacer. Y al día sigo mintiendo. Y sigo y pido. No, ya eres esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque no quieres permanecer en la palabra, no quieres permanecer. ¿Cómo dices que es lámpara a tus pies la palabra? Si yo digo que es lámpara a mis pies, entonces si yo agarro la lámpara, o sea, un ejemplo, una lámpara, entonces estoy en la oscuridad, voy a ir un camino directamente a la salida para no estar en esa oscuridad. Pero ¿por qué yo no llego a salir de la esclavitud? Porque no estoy agarrando la lámpara, pues hermano. ¿Me entiendes, no? O es que yo estoy agarrando la lámpara, pero sin aceite. Porque no la he encendido. ¿De qué vale la lámpara si no está encendida? ¿No? Es como le dice la palabra: ¿de qué vale que tenga la Biblia si no la obedezco? ¿De qué vale? Es lo mismo, la lámpara tú puedes tenerla, pero si no la has encendido para que te alumbre en este camino oscuro, eso representa cuando tú escuchas la palabra y no la obedeces. Si tú no permaneces, ojo, si vosotros no permaneciereis en mi palabra, no puedes ser mi discípulo. Porque tú no quieres conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Me entienden, no? Que es como digo, yo soy, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo
creo que eres Jesús, el camino, la verdad y la vida. Entonces tienes que seguirme, renuncia a tu familia, renuncia a todo lo que tienes. No. Eso sí que no. Me estás pidiendo mucho, Jesús. Yo no creo que tú seas el Cristo, el Mesías, porque no creo que sea tan malo el Mesías. ¿Me entiende o no entiende? Eso es lo que pasa en un cristiano cuando todavía no quiere seguir la verdad de Dios. No quiere seguir la verdad. No quiere agarrar la lámpara que Dios ha puesto en su palabra para alumbrar ese camino de tinieblas que tiene. Y como consecuencia no conoce cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Solamente es letras, porque si la conociera, con más fuerza obedecería la palabra de Dios. Aplauda al Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Pero mi Señor es tan perfecto, pero tan perfecto que puso su palabra para que alumbre este camino y no seamos esclavos del pecado. Alabado sea el Señor. Y el otro, hermano, la otra manera de conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta y buena, es que le dije los consejos. Consejo de hombres y mujeres sabios que tienen testimonio y que conocen, ¿no? La buena voluntad de Dios, que han sido, por eso dice, ¿no? Tiene que ser hombres idóneos para enseñar, o sea que puedan tener testimonio de que han peleado la batalla y que han vencido y que Dios los ha respaldado. ¿Pero qué le pasa, no? ¿Cómo te voy a decir, Dios sana? ¿Y a ti le sanó, pastor, usted le sanó? No, a mí me contó la hermana tal que la sanó. Entonces, ¿cómo usted sabe que Dios sana? Porque me dijo el hermano, es su testimonio. Dios bendice, prospera. ¿Y a usted lo prosperó? No, a la hermana tal lo prosperó. Entonces, ¿qué me habla usted para que me predique la hermana? Proverbios capítulo 4. Alabado sea el Señor. Capítulo 4, versículo 13. 4:13. Alabado sea el Señor. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Alabado sea el Señor. Retén el consejo, guárdalo. A ver, hermano, que tengo este problema, ¿qué puedo hacer? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? La palabra del Señor dice esto. Amén, gloria a Dios, ahora sí lo voy a hacer porque yo quería saberlo. Y sale por allá y viene otra persona y le dice, no, mire, este problema se soluciona así, anda tal persona, que el psicólogo, que esto, que el otro, y te pone otro consejo. No lo guardas ni lo retienes el consejo. Por eso no sales a la vida. Por eso que no estás en la luz, por eso que no conoces la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. No retienes el consejo. Vuelvo a repetirle, hermanos, que mientras que usted está acá en la iglesia, cada día Dios le habla cuál es su consejo. Diario le enseña cuál es su voluntad. Pero cuando usted está afuera, Satanás no le va a atacar en algo que le ha pasado acá. Le va a atacar en algo que usted no conoce. Por eso dice la palabra que cuando Jesús estaba predicando venía mucha gente para preguntarle qué tenía que hacer. Y muchos se le acercaban, maestro, hijo de David, ¿qué tengo? Tengo este problema. Y David, hijo de David, y le hablaban y ayúdame. Porque estaban pasando circunstancias humanas, hermanos, y necesitaban la ayuda de Jesucristo. Jesús empezaba a hablarles, no las Escrituras. Siempre Jesús agarraba y les abría el entendimiento con las Escrituras para que sepan cuál es la voluntad de Dios. Y los que retenían el consejo, los que seguían el consejo, entonces salían, dice, a la luz de una nueva vida. Pero vuelvo a repetirle una vez más, hermano. Cuando habla de consejo, usted tiene que ver a quién va a preguntar. No es a cualquiera, porque la Biblia dice que Satanás anda como ángel de luz. O sea que hay hombres y mujeres que conocen la Biblia, pero que Satanás los utiliza ¿para qué? Para desviarlos de la voluntad del Señor. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos son lo que dice en Efesios 5:22. Un hombre o una mujer que tenga frutos del Espíritu va a vivir en amor. Y si vive en amor, guarda la palabra.
tiene paz, tiene paciencia y todo lo que dice Gálatas 5:22, ese hombre, esa mujer va a tener esos frutos. Sobre todo, hermano, que el hombre y la mujer de Dios es un hombre y una mujer que ama a Dios, que no se aparta del Señor para nada, porque lo ama. Es muy diferente. ¿Por qué? Si yo amo a mi esposa, no me quiero apartar de ella. Pero si le estoy sacando la vuelta, a veces sí, a veces no. Porque también quiero ir a ver la amante. No vaya a ser que por ahí se vaya con otro. Entonces comparto el tiempo, a veces con mi esposa, a veces con la amante. Por eso que dice en Santiago 4:4, o almas adúlteras. ¿Por qué? Porque quieren compartir con Dios su vida. Y es que no conocen la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Todo radica en la fe. Sin fe no va a poder acercarse a Dios y conocerlo. No va a saber cuál es su voluntad. Por eso le dije, ¿no? Hay muchos hombres y mujeres en este mundo que son utilizados por Satanás para dar consejos. Y usted dice, no, la hermana tal conoce la Biblia, pero lo único malo es que no congrega. Entonces, ¿quién le va a hablar? ¿Dios o el diablo? El diablo. El hermano tal es un hombre que tiene testimonio. ¿De qué? Conoce, la que se la sabe al revés y al derecho, pero ¿obedece a la Biblia? A eso es lo malo, no obedece. ¿Cómo le voy a pedir consejo? Jesús mismo dijo, guardaos de los falsos profetas. Profeta es un hombre y una mujer que habla la palabra. Ahora Mateo 7:15. Alabado sea Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Alabado sea el Señor. Alguien escuché por ahí, hermanos, que dijo, ¿no? ¿Cómo podemos conocer un lobo y una oveja? Alguien dijo, ¿no? Cuando va la oveja, en el camino va dejando sus excrementos, ¿no? Y es conocido, chiquito bolita, chiquito bolita. Pero el del lobo no es igual. ¿Se da cuenta, no? Otro, si tú sigues las pisadas del cordero, su huellita es chiquita como la del perrito, con su cascajito, ¿viste, no? Pero en cambio del lobo su huella es diferente, más grande y con garras. Hasta en eso te vas a dar cuenta a quién quieres pedir consejo. Hasta en eso te vas a dar cuenta. ¿Cómo tú vas a mirar a una persona que es un lobo, o un hombre y una mujer, un lobo rapaz, o uno enviado de Satanás, que conoce la Biblia y lo que quiere es desviarte de la voluntad del Señor? Por sus frutos está diciendo. Porque no es cómo te habla, ni cómo se viste, es si es que realmente está dentro de la voluntad de Dios. Es un hombre, es una mujer que ama a Dios, que guarda su palabra. Por eso que dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, ¿creen en mí? Sí. Entonces, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí seréis mis ovejas, ahí seréis gente, discípula mío, ahí seréis siervos verdaderos, hasta incluso mis amigos. Pero si permaneces en mi palabra, ¿cómo le voy a pedir un consejo yo a un hombre o una mujer que no obedece a Dios? Tengo un problema, ¿ahora qué hago? Vecino, ¿qué hago? Tengo este problema. Usted que conoce la Biblia, ¿qué dice? La palabra del Señor dice esto. Y te saca un versículo para desviarte de la voluntad del Señor. ¿Y cómo te das cuenta? Porque no obedeces a Dios. No obedeces a Dios. Y cuando escuchas la palabra verdadera dices, no, no es así. Porque a mí me dijo tal persona que es de otra manera. Por eso tenete muy, hermano. Jesús no dijo o no dejó dicho en las Escrituras que nosotros no podemos acercarnos a lobos rapaces.
a gente que confía en la carne. Un lobo rapaz es alguien que confía en su carne. Es alguien que lo primero que te va a enseñar es a que tú puedas depender de tu fuerza, de tu habilidad humana. Pablo lo dijo, perros mutiladores del cuerpo, porque lo que hacen es sacarte de la voluntad del Señor. ¿Qué hace? Dividir el cuerpo de Cristo. ¿Con qué? Con otra enseñanza que lo lleva a confiar en su propia carne. Vamos a recordar Filipenses 3:3. Alabado sea el Señor. Filipenses 3:2 y 3, para que lo entienda. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Un lobo rapaz te va a enseñar a confiar en tu carne. Te va a enseñar la palabra que tú puedas buscar las cosas de tu carne. No, que Dios te entiende, Dios es amor, no, el pastor está mal, Dios sabe. Y cualquier problema que tengas te va a aconsejar con la palabra a favor de tu carne, porque te quiere sacar de la voluntad del Señor. Y si tú pides el consejo a ese hombre, esa mujer que está de parte de Satanás, por eso terminas engañado. Y nunca vas a conocer cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Ahí está. Esas dos maneras, hermano y hermana, que Dios ha puesto para que usted conozca su voluntad, Satanás va a permitir también que usted no conozca la voluntad del Señor. Y lo primero que va a hacer es que usted no llegue a conocer la verdad, porque la voluntad de Dios es la verdad. No la verdad humana, sino la verdad del Señor. Por eso dice que si uno permanece en la verdad, es libre. Oiga, cada día escuchamos una verdad de Dios, la voluntad de Dios. Y diario tenemos que escuchar la verdad para poder salir de la esclavitud del pecado. Porque yo no me voy a salvar, hermanos, si sigo esclavo del pecado. Si viene el Señor en su nube, lo primero que me va a pedir, no, se queda aquel que no está en la voluntad. Por eso Jesús mismo dijo, Mateo 7:21, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata, hermanos, de conocer, se trata de obedecer. De no confiar en la carne, sino confiar en el Espíritu. Por eso que el enemigo no va a permitir que usted conozca la voluntad del Señor. Él va a ponerle muchos obstáculos, hermano, para que usted no conozca la voluntad del Señor. Y si conoce, que conozca algo que le favorece a su carne, no las cosas que va en contra de su carne. Y puede escuchar la palabra, pero le va a poner cosas afuera para que usted no conozca la voluntad de Dios. No que no conozca la letra, sino que no conozca, con usted experimente si la voluntad de Dios es verdad o no es verdad. Lo que dice se cumple o no se cumple. Por eso dice que si usted no renueva el entendimiento, no va a poder conocer la voluntad agradable y perfecta. Y mire, un obstáculo que tiene, usted confía en su carne. Mire. Y siempre me repetí, mi esposa lo repite cada rato. Es que el hombre de Dios, cuando quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que orar. Si usted no ora, ¿cómo va a conocer la voluntad del Señor? Porque Pablo está diciendo que los que son los lobos rapaces, los perros mutiladores, son aquellos que confían en la carne. ¿La carne ora? ¿Cómo piensa conocer la voluntad de Dios? Se supone que yo le digo, Señor, orando, no, por favor, quiero que me abras el entendimiento, tengo este problema, quiero saber cuál es tu voluntad. Háblame, Señor, por tu palabra, háblame en el culto, Señor, quiero conocer tu voluntad. No sé si a usted le ha pasado, cuando usted ora realmente obedeciendo a Dios, le pide, Señor, tengo este problema, ¿qué hago? Y viene para acá y el Señor utiliza al predicador y le habla justo lo que usted está buscando. Ahí el Señor le revela cuál es su voluntad cuando usted ora. Señor, yo tengo este problema, pero no le quiero contar a nadie. Quiero que tú me hables por la palabra, que tú me digas cuál es tu voluntad, qué tengo que hacer. Y viene para el culto y el Señor le empieza a hablar. ¡Oh! ¿Cómo es el Señor me ha hablado por el predicador? Yo ni el pastor ni sabía, pero habló lo que yo le preguntaba al Señor.
¿Cuántas veces, hermano, en estos 8 años que estoy predicando, estaba preparando un mensaje así, bonito, sí, de parte del Señor, y de repente, faltando media hora, me dice, "Shh, shh, 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 deja esa hoja, habla esto"? Pero, Dios Señor, no, habla esto. Y hablaba eso, hermano, y al final se me acercaba un varón o una hermana. Me decía, hermano, pastor, yo justo le pedí al Señor que me hable. Ahora entiendo por qué me dijo el Señor que no predique el otro tema. Me hizo cambiar de tema. Porque quería responder cuál era la voluntad para la persona que estaba clamando. Pero tienes que orar, pues si no oras, ¿qué te va a decir cuál es su voluntad? Porque la carne no quiere orar, la carne confía en Él. La carne, si tú no oras, tú estás confiando en tu carne. O sea, tú vas a hacerlo conforme a tu carne, no conforme a qué, a la voluntad del Señor. Mateo 26, mire qué dijo Jesús. Alabado sea el Señor. 26:41. Santo es para siempre el Señor. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es... la carne es débil. Y esto se lo digo yo, hermano, porque hasta yo peleo con mi carne. Porque siempre dije yo de que era nuevo, la oración es para el que no obedece. Yo obedezco. Yo voy a orar poco, ¿no? Porque Dios sabe que yo lo obedezco. La oración, hermanos, es para que tú le digas a Dios que te revele cuál es su voluntad. Que tú le digas, Señor, tengo este problema, ¿qué debo hacer? Háblame por tu palabra, háblame por el predicador, pero háblame, Señor. No quiero hacer lo que yo pienso. Por eso Pablo dijo a los romanos, no te conformes a este siglo. Porque tus pensamientos están adaptados a este siglo, cómo debes actuar en tus problemas. Si no, renuévate, transfórmate. El entendimiento, dice por la palabra. O sea que tú tienes que orar para decirle, Señor, háblame. Quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Y no que venga un cualquiera me dice, y haz esto. Oh, Dios me ha hablado. Pero el que te ha hablado ni siquiera tiene testimonio. No, pero Dios habla con una asna y puede hablar. Sí, pero sigue siendo asna. ¿Crees que puede hablarte por un burro, por un asno ahora? La carne es débil, por eso Pablo dijo que los filipenses, los lobos rapaces, son gente que confía en la carne. Y si usted quiere que Dios le conceda el conocer su voluntad y que le hable, qué es lo que tiene que hacer, usted tiene que orar. Y si yo a veces tomo el camino más corto, hermanos, más rápido. ¿Quiere que se lo revele? Yo tengo mi carne. A mi carne le encanta orar. Yo también oro, ¿no? Pero ya ella tiene ese llamado de intercesora. Entonces, yo siempre estoy chequeando dónde está mi carne, no la puedo dejar de dónde está. Y la encuentro ahí. Entonces cuando yo quiero saber algo de parte de Dios, le digo, Señor, háblame. Y a veces sin que se dé cuenta le pregunto, Norma, voy a hacer esto, ¿tú qué dices? Y ¡pam! Dice ella eso. Ah, gracias. Y no se da cuenta, gracias, Señor, digo. Porque varias veces me ha respondido, yo lo he hecho como ha dicho, y me ha ido bien. Su testimonio. Su esposo sabe si ora, y su esposa sabe si el hombre ora. ¿Cómo le vas a pedir a Dios si no oras? Vas a venir acá, que me hable el Señor, no sé qué hacer, pero si no oras en tu casa, no le dices, Señor, háblame. Al llegar acá a tu casa, te tiras de rodillas, ayunas, haces vigilia, Señor, háblame por la palabra, habla por el predicador, yo sé que tú hablas. No hay asociación de personas para ti, tú cuando quieres hablar hablas, pero dime qué tengo que hacer. Aplaude al Señor. Yo le doy gracias a Dios que tengo mi ayuda idónea, hermano, intercesora. Y ya sé, oro, Señor, háblame a ella, y si me utiliza. Alabado sea el Señor. En usted. Por eso le he dicho, no, el hombre y la mujer tienen que orar. A veces el hombre no quiere, para estar la mujer.
A veces la mujer no quiere, para eso está el hombre. Y ya si los dos no quieren, ya están perdidos, pues hermanos. Uno tiene que pelear porque dice que la carne es débil. Si tú ves que el esposo está comiendo ahí el chifle, mirando novelas, películas de la mujer, amor, oramos. No, mañana mejor, está buena la película. También te agarras tu chifle y te pones a comer ahí, a mirar la televisión, nadie ora. Uno está caliente en la cama, amor, ven para acá, la cama está caliente, ¿qué hace? Ahí está frío, ven para acá. Porque está haciendo calor, no, pero cuando hace frío. Y en vez de llamarlo, hermano, y empezar a clamar al Señor cuando estás pasando por problemas. No buscar al psicólogo, al psiquiatra, a la hermana, a la vecina, al pastor. Tú mismo háblale al Señor. Porque la comunión no es con el pastor, ¿eh? Dice en 1 Corintios 1:9 que Dios nos ha llamado, fieles que nos ha llamado a cada uno de nosotros a tener comunión con Jesucristo. Y Él nos ha concedido su presencia. Y Él dice que nos ha dado un espíritu no para estar sujeto a este mundo, sino para que Él nos sepa, nos dé a conocer qué nos ha concedido. Y es su palabra, su voluntad. Pero tienes que orar. Si no oras, entonces no vas a poder conocer la voluntad del Señor. Porque, mire, la carne es débil. ¿Por qué? Usted quiere que la carne quiera orar, la carne quiere buscar respuesta rápido. La carne de gente quiere buscar una solución. ¿Y qué es lo primero que hace? Agarra y lo que antes estaba acostumbrado. Empieza a buscar lo humano para salir del problema. Porque eso es lo que digo, no te conformes a este siglo, sino transfórmate el entendimiento ahora conforme a la voluntad del Señor. Para que tú compruebes si lo que Dios dice es verdad o no es verdad. Pero si no oras, ¿cómo vas a saber? Por eso la palabra dice de que Él nos ayuda. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero sí. Romanos 8:26. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los... Ahí está más claro que el agua ya. Si tú confías en tu carne, tú le vas a pedir como tu carne quiere, conforme a este siglo. Señor, por favor, ayuda a tal persona, mira que esto que el otro, Señor, págale la deuda, Señor, mira. Ahora escuché esto de los hermanos que que se había quemado y por ahí colgaron una persona, ¿no? Hay que orar a Dios para que Dios los ayude. Y miré los comentarios ahí, sí, Dios te suple todo, confiemos en que Dios va a dar casa nueva, va a dar esto, todo lo humano, hermanos. Y Dios estaría mirando, ¿no? Sí, Dios no va a hacer nada, pero hermano, porque eso no es la voluntad del Señor. No conocen a Dios. Por eso, gracias al Señor que yo agarré, mandé unos 4 o 5 versículos para que sepan quién es Dios y cómo tienen que acercarse a Él. Mirarán, no, ¿quién es este hombre malo? He mandado este mensaje, pero es la palabra, para que sepan cuál es la voluntad del Señor. E incluso para acercarse a Dios no es en el nombre de Dios, es en el nombre de Jesús. Porque no conocen a Dios. Nosotros pedimos humanamente a Dios por medio llorando con lágrimas y le pedimos cosas humanas porque confiamos que en esta carne, confiamos en nuestra necesidad humana. La que es débil, no quiere orar y si ora en un problema le pide lo material. Pero no es así, la verdad dice que el Espíritu que nos ha dado nos ayuda. Por eso nosotros no oramos, Señor, ayúdame, sácame de este problema. No, Señor, háblame, ¿qué tengo que hacer? Señor, tú sabes lo que yo necesito dentro de mí. Cambia mi corazón, cambia mi alma, pero que se haga tu voluntad. Y el Señor que conoce cuál es la intención del Espíritu, dice, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aplaude al Señor. Yo me imagino al Espíritu Santo, hermano, mire lo que está diciendo Pablo. Él está esperando cuando usted ore, di la palabra clave, y no puede hacer nada. Y Satanás a un lado, Señor, tiene que decirlo, no lo soples, que Él lo diga.
¿Por qué? Porque dice que él está acusándote. Y cuando usted no, Señor, por favor, tú sabes este problema que tengo. Señor, sácalo del problema, Señor, ayúdalo, que no salga de ese problema y que tú le abras así, que tú hablas así. El Señor no puede hacer nada. Mire, dice la palabra que tú para que tú salves a otro, primero tienes que salvarte tú. Por eso que en Hechos 16:30 le dijo, pero no al centurión, no. Cree en el Señor Jesucristo, tú, primeramente tú, y luego los de tu casa se salvarán. Por eso han puesto el ejemplo de Noé. Él creyó, fue justo, caminó con Dios y él se salvó su casa. Uno. ¿Cómo yo voy a interceder por los demás si yo no estoy intercediendo también por mi vida espiritual, para que yo sea un hombre diferente? Porque cuando yo voy a querer orar y luego voy a querer hablar la palabra, yo tengo que dar testimonio que yo vivo lo que estoy hablando. Para que la gente cuando me escuche vea en mí un hombre o una mujer que vive conforme a la voluntad del Señor. Porque si no, la persona que me escucha por respeto me va a escuchar, pero no me va a obedecer, no me va a creer, porque yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Entienden no? Por eso dice que nosotros primeramente tenemos que obedecer a Dios. Que alumbre la palabra, esta lámpara, que alumbre nuestro camino para no estar en tinieblas, ser libre de pecado, para cuando nosotros podamos interceder, o podamos acercarnos a una persona a dar la palabra, a darle la luz, entonces vean nosotros que nosotros vivimos conforme a la voluntad del Señor. Es por eso que dice que cuando tú oras, tienes que orar para que Dios haga la voluntad primero en tu vida. Los discípulos primero que decían al Señor, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser. ¿Quieres ser mi discípulo? Renuncia a todo lo que tienes. Tienes que dejar mamá y papá. Tienes que dejar de esto, tienes que dejar. Me acuerdo cuando sacó Pedro, Señor, mi suegra está enferma. Vamos para sanarla, vamos. Pum, la sanó, ¿y ahora qué hacemos? Vámonos, fue. Y no es que Pedro lo llevó, Jesús estaba de camino, dice, y la suegra de Pedro está enferma. En toda la Biblia Él ha enseñado que siempre teníamos que seguirlo a Él, y hasta ahora dice que tenemos que seguirlo, Él permanecer en su palabra. Él sabe que pasamos muchas cosas, pero lo primero que pide es que hagamos su voluntad, y para hacer su voluntad tenemos que orar, y para orar tenemos que pedir conforme a lo que Él ha dicho, que primero tenemos que cambiar nuestro corazón. Por eso dice que Pablo dice a los romanos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Usted no sabe qué hay dentro de usted. Usted dice, estoy bien, pero Dios dice que está mal. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Y aquel hombre y mujer que diga que está bien, y su fruto no diga lo contrario, ahí está el problema. Ahí está el problema, hermanos. Cuando uno no quiere aceptar que está mal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si uno no acepta que está mal, sabiendo por la palabra que está mal, hay orgullo. Hay orgullo. Mejor es decirle, Señor, soy un pecador, no estoy obedeciéndote. Yo digo, no, a veces, Señor, si esto está mal, agárrame y dame, Señor, hasta que sienta y tengo que estar firme, como dice tu palabra. Manda fuego del cielo y déjame, pero se evita. Tienes que decirle que te corrija, hermano. Porque Él te ama y no quiere que tú te apartes de su voluntad. ¿Por qué cree, mire, que cuando usted no está haciendo la voluntad del Señor, no quiere obedecer, no quiere entender, dice que Él no quiere renovar tu entendimiento? ¿Qué dijo en Salmo 32:8-9? Yo te enseñaré y te haré entender el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo y el mulo sin entendimiento. Todos los días se te repite, haz esto, haz esto. No quieres hacerlo. Que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti, con dolor. Él te enseña. Por eso le he dicho, no, Señor, yo no sé qué pedir. Yo puedo pensar que estoy bien, pero tú sabes que estoy mal en algo. Señor, corrígeme. Ayúdame mi debilidad, Señor, capaz estoy confiando en mi carne. Ayúdame a ser un hombre conforme a tu voluntad. Esa oración debe estar. Jesús decía, Señor, Padre, tú tienes todo el poder, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad,
sino que se haga tu voluntad. En eso terminaba, hermanos. No sabemos qué necesitamos dentro de nosotros, pero Él sí. Por eso debemos orar en el Espíritu y no en la carne. Y para orar en el Espíritu, tú tienes que estar constantemente orando. El Espíritu no ora, a veces sí, a veces no. El Espíritu todos los días está humillado. Y si tú dejas acá por tu Espíritu, estás humillado todos los días a Dios. No haces tocar trompeta, sino que tú solito buscas tu rinconcito, te posas de rodillas y empiezas a clamar con el Dios vivo. Y empiezas a hablarle. Hay cosas, no, con mi familia hoy oramos por, como si ora por todos, pero intimidad es otra cosa, tú tienes que orar aparte. Yo no le voy a decir a mis hijos, a mi esposa lo que yo voy a pedir, yo me voy aparte y aparte clamo al Señor yo por lo que necesidades espirituales. Y pido cosas que el Señor también quiero que muestre, quiero que haga, conforme a su voluntad. Pero tienes que mantener, orar, porque la carne es débil y la carne no va a dejar que tú ores. Quiere que tú confíes en tu carne, por eso que Él dice que conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Por los santos, no por los pecadores, aquellos que no quieren obedecer a Dios. Alabado sea el Señor. Porque el hombre y la mujer cuando no quiere obedecer al Señor, hermano, lo vuelvo a repetir, confía en uno mismo. ¿Y qué dice en Proverbios 3:7? Alabado sea el Señor. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Tienes que hacer esto, dice la palabra. No. Muy dura esa palabra. Yo lo voy a hacer así. Pero, nos decimos la familia, ¿no? Mamá, papá, oye, pero hermana, hermano, la Biblia dice así. No, eso dice, pero de esta manera me sale bien. No, pero ojo, la Biblia dice así. No, déjame, yo siempre lo he hecho así. Está como el caballo y el mulo sin entendimiento, hermanos. Porque lo quiere hacer como lo hacía antes. No entiende que no va a conocer nunca la voluntad de Dios. Una cosa es saber la palabra, otra cosa es conocer la voluntad de Dios. Conocer que lo que Dios dice es verdad. ¿Por qué cree que hay mucha gente que no llega a experimentar un cambio en su vida? ¿Por qué? ¿Por qué hombres y mujeres en este mundo cambiamos? ¿Por qué Dios cambió la familia? ¿Por qué? Porque nosotros renovamos el entendimiento. No nos conformamos a este siglo, a lo que pensamos, a lo que nos decían, a lo que nos padres nos decían, no. Ahora renovamos el entendimiento por la palabra, agarramos la palabra para que sea luz en nuestro camino. Y comprobamos que Dios no miente. Si yo leyó y puse adelante su palabra, conocí la verdad y fui libre de pecado, mi Señor no miente y cambia la familia. En este caso no fui yo, fue mi esposa. Le creyó, obedeció a la palabra, fue lámpara a sus pies, salió de la esclavitud del pecado, entonces Dios cumplió con su promesa de traer a la familia. Y así en todas las áreas de su vida Dios no miente. Pero Él quiere que usted y yo comprobemos cuál es la voluntad de Dios buena. Si no lo va a obedecer, nunca lo va a comprobar. Solamente va a ser palabra en su mente, pero no lo va a obedecer. Va a conocer solamente de letra la voluntad, pero no va a comprobar que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque es sabio en su propia opinión. Cree que lo que va a hacer es verdad y que le va a ir bien. Pero ¿cómo termina? ¿Cómo están sus problemas? ¿Cómo está la familia? Ahí se da cuenta. Alabado sea el Señor. Y el otro, como le dije antes, uno era por la palabra y el otro era por qué. Tenía que buscar un consejo de un hombre sabio, una mujer sabia, como que tenga testimonio. Pero si usted no quiere que hace Satanás, ya le he dicho, utiliza, ¿a quién? Consejos de hombres malos, que no conocen la voluntad del Señor, no han comprobado, porque no han comprobado, les aconsejan lo que ellos creen, en qué confían. Salmo 1. Por eso el mismo salmista lo repite. Alabado sea el Señor. Del 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Bendito sea el Señor.
¿Ah? Sino que en la ley de Jehová meten un hombre y una mujer. ¿Cómo yo voy a buscar el consejo de un hombre y una mujer mala? Malo es aquel que no obedece a Dios. Conoce la palabra, pero no lo obedece. ¿Cómo le voy a ir en consejo de un hombre y una mujer mala? Por más que sea un conocido, familiar, que conozca la Biblia, no le voy a pedir un consejo. Pues. Es como que le dijera a Satanás, aconséjame qué debo de hacer. Y Satanás dice, obedécele a Dios todos los días, te va a decir. Satanás te va a engañar con la palabra. Por eso acá el salmista diciendo, bienaventurado aquel varón o mujer que no anduvo en consejo de malos. Malo es aquel que no guarda la palabra, que no obedece a Dios, que no se humilla a Dios. Sino que tenemos que buscar el consejo de hombres sabios, mujeres sabias que tengan testimonio. Alabado sea el Señor. Por eso que en Corintios 2:5 Pablo también dijo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de la palabra del Señor. Nuestra fe es netamente en el consejo de Dios. Fuera de la voluntad y del consejo, hermanos, no debe confiar en nada. Por más que venga un psiquiatra, psicólogo, alguien por ahí que le venga a decir que a mí me salió bien, que le recé a la cruz de Matupe y me salió bien. No, nada, ni un consejo de Satanás, ninguno. Que fue al chamán y me pasó con cuy 2 veces, que la gallina negra le hice caldo, no sé qué tanta tontería de Satanás. Su fe debe estar solamente fundamentado en el consejo, en la voluntad de Dios. No irse ni a la derecha ni a la izquierda, netamente como dice el Señor. Porque si usted busca el consejo de malos, ya no. Su fe está en una voluntad humana, una voluntad diabólica. Y los que te aconsejan en su carne buscan la gloria de ellos, dice. ¿Por qué? Porque no te aconsejan lo que dice Dios, sino lo que ellos piensan. Y quiere que lo mire. Y cuando te va bien, ¿no? De momento, porque Satanás también tiene poder para ayudarte. Y que tú pienses que es de Dios. Por eso va en la calle y dice, no, Dios me ha ayudado. Yo le recé, me arrodillé y le pedí a la Virgen tal y me dio, curó, dice. Yo como a 5 o 6 les dije, yo perdóname, le dijo. Así se moleste conmigo, le tengo que decir la verdad. Ese fue Satanás. ¿Cómo le va a decir Satanás a mi virgencita? Ese es el demonio, hermano. Vamos a la Biblia, le dije, desde Éxodo 32, para que usted vea, le dije. No es así. Todas las cosas, Satanás gobierna este mundo. El único Dios verdadero es Él y el mediador es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Nuestra confianza, hermano, solamente debe estar en la palabra del Señor. El mismo Jesús le dijo, Jesús cuando estuvo a los discípulos fariseos, ¿qué le dijo? ¿Saben qué? Si yo hablo por mi cuenta, no es la voluntad de mi Padre. Pero si yo hablo por la voluntad de mi Padre, harán si la voluntad, lo que yo hablo es la voluntad del Padre. Ahora vamos a Juan capítulo 7. Juan 7:16. Alabado sea Dios. (7:16) de Juan. Jesús le respondió, dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Eso es lo que pasa cuando uno habla por su propia cuenta, aquel que le aconseja humanamente. Oiga, le dije a este aconsejado fariseos algo que no dijo el Señor. Ah, ¿quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Si yo hablo por mi propia cuenta, no estoy hablando la voluntad del Padre, de Dios. Pero si yo hablo por la voluntad del Padre, conocerán si la voluntad es de Dios. Porque aquel que quiera hablar por su propia cuenta, busca su propia gloria y no la gloria de Dios. Porque eso es lo que pasa cuando tú consultas a un hombre o una mujer que no tiene testimonio, que no tiene frutos, que conoce la palabra nada más y que te habla a su manera, busca su propia gloria. Para que lo mires, no, ese hombre me dijo así, esa mujer me dijo así, y sí, me ha ido bien, y esto. Pero en la palabra no dice eso, no, pero me ha ido bien. Es un hombre, es una mujer de Dios, ni siquiera no obedece al Señor, le dicen hombre y mujer de Dios. Bendito sea el Señor.
Por eso el Señor dijo de que nosotros no debemos escuchar a hombres y mujeres que traen una doctrina que no es la de Jesucristo. Segunda de Juan, versículo 10 y 11, para que lo anote. Alabado sea el Señor. Tercer punto que te va a desviar de la voluntad de Dios para que no la conozcas es la propia ignorancia, hermanos. La ignorancia es lo que a usted no le deja conocer la voluntad y Satanás se va a encargar que usted ignore. Vamos a Marcos, capítulo 12, versículo 23 y 24. Alabado sea el Señor. La ignorancia es algo que no le va a permitir conocer la voluntad de Dios. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella? ¿Será ella mujer? Ya que las 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis que las Escrituras y el poder de Dios, alabado sea el Señor. La ignorancia no le va a poder permitir que usted conozca la voluntad. Por eso le dije, cada día Dios hace conocer su voluntad. Si usted deja de congregar, siempre va a ignorar la voluntad del Señor. Oye, que el predicador nunca le he escuchado hablar este mensaje. Y por ahí te dice una hermana, pero si ha predicado ¿cuántas veces? Pero yo no lo he escuchado, ¿por qué no vienes? Sí lo he predicado. A mí me pasaba cuando yo predicaba en otra iglesia, hermano, ¿cuántas veces quería escuchar que me hablen de ese tema? Hermano, yo he predicado como 8 veces hasta ahora. Es que el problema es que no vine, entonces problema tuyo, pe varón. Dios ha puesto el mensaje en mi boca, 7 veces he predicado ese tema, sino que tú no vienes, ¿de qué vas a saber la voluntad del Señor? Es culpa tuya. Pero Dios dice que tú nunca vas a conocer la voluntad si tú no congregas. Si tú no lees la Biblia de tu parte también, si tú no congregas para que Dios te diga cuál es su voluntad de Él. Y como no conoces, vas a ignorar. Y sigues pecando, y sigues pecando, y sigues siendo esclavo del pecado. Y el hijo cuando no te liberta, vas a terminar fuera de la casa del Señor. Porque quien te liberta es Jesús. Y Jesús es el único camino, pero Él quiere que tú no ignores. No erráis, le dijo, porque no conocen las Escrituras ni el poder de las Escrituras. Ignoran. Mire que dice Jeremías, alabado sea el Señor. 4:22. Alabado sea el Señor. 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ¿qué? Ignorantes, y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien, no supieron. Pues hermano, yo no sé, que estoy buscando que hablen, pues, si no estás, pero yo he predicado ya 7, 8 veces y tú no estás. Sí, pues, no puedo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Qué vas a conocer, pues? Eres entendido para hacer el mal, no para hacer el bien. Porque el hacer el bien no saben. ¿Y por qué no saben? Porque no congregan. Porque no leen las Escrituras. Entonces van a tomar decisiones errando en contra de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Por eso que el Señor dije, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque la culpa no es de Dios, la culpa es de uno mismo. Satanás no quiere que tú sepas cuál es la voluntad de Dios. Y te va a distraer afuera, hermanos. Afuera Satanás te va a robar tu tiempo para que tú no conozcas la voluntad de Dios. Ojo, y Dios dice que ya no debe haber ignorantes. Hechos 17, 30 y 31. Capítulo 17, versículo 30 y 31. Alabado sea el Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ya no hay ignorancia. Hermano y hermana, por si acaso cuando estén arriba, ya no, bueno, si están arriba, ya no hay justificación. ¿Sabe qué? El Señor va a poner y va a decir, ¿sabe qué? Ustedes no han estado con el tiempo de los profetas. No han estado como en el tiempo de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob. No, en ese tiempo no habían iglesias, no había luz, no había tecnología, no habían Biblias, no habían nada. Pero en el tiempo que ustedes han estado en la tierra, tenían la oportunidad de conocer y conocer mi voluntad. Hay iglesias, hay Biblias, hay televisor, hay internet, hay radio para conocer mi voluntad. Había todo, especialmente estuvieron en un lugar donde congregar, pero no quisieron. ¿Qué le van a decir? No, es que tuve este problema, es que me pasó este. No. No hay justificación, no hay, hermanos. Por eso dice, pero Dios habiendo pasado por alto, quiere decir que ya no pasa. Ya no pasa. Ya no, pasó por alto, porque ¿qué? No había lo que hoy en día, ya tenemos tecnología. Hay iglesias, hay lugar donde congregar, donde enseñan la verdad de Dios, donde Dios te habla cuál es su voluntad, pero la persona decide. La persona decide, o conozco la voluntad, me humillo a Dios y quiero que Dios me enseñe su voluntad para yo obedecerla y no ser ignorante. Y que yo pueda salir de la esclavitud del pecado. Porque dice que mi pueblo fue necio, dice, el necio es aquel que no quiere entender, que tienes que acercarte a conocer la voluntad de Dios. Pero cuando uno es necio, no entiende eso, hermano, y quiere seguir esclavo del pecado, no va a conocer la voluntad, nunca va a saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Puede conocer la Biblia, pero no sabe si Dios cumple o no cumple su palabra. No renovó el entendimiento. Por eso dice que no entiende mi pueblo necio. Y Dios dice que ya pasó por alto, habiendo pasado por alto los tiempos. Ahora manda, dice, ahora ya no hay ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Y cuáles se arrepientan y se aparten y tienen que buscar conocer a Dios? Si no conoces la voluntad de Dios, no te vas a salvar. Porque ¿qué es la vida eterna? Juan 17:3. Porque esta es la voluntad de que conozcan a Jesucristo, a Dios, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es la voluntad. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo quien envió. Pero ¿cómo lo vas a conocer a Dios y conocer a quien ha enviado al Señor si no estás escuchando su palabra? Dios nos va a juzgar. Porque dice que nos va a juzgar un día. Vendrá aquel que nos va a juzgar por aquel que levantó de los muertos, dando fe de que Él ahora está vivo y espíritu, y que Él nos quiere ayudar en nuestra debilidad humana. Que no confiemos en la carne, que no estemos confiados en este mundo, en lo que ellos piensan, en lo que ellos sienten. No nos debemos conformar a lo que antes pensábamos, sino que debemos renovar el entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios, para no ser juzgados por el Señor algún día, y que nos diga, no como dijo, Señor, yo estaba congregando allá en Bolívar, allá en la esquina, no tenía nombre, pero estaba congregando, Señor, acuérdate, yo estaba ahí. Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Eso le va a decir. Porque el Señor habla acá, hermanos, no me siento el único, pero sé que hay muchas iglesias en todo el mundo que predican todos los días. Pero no depende del predicador, depende de la oveja. Depende de la oveja si realmente quiere conocer a Dios, si quiere conocer su voluntad. ¿Para qué? Para cuando tú ores le pidas conforme a tu voluntad. Y no le pidas conforme a tu carne, porque nunca te va a dar eso. Ya depende de usted, no depende de Dios. Y para algún día no ser juzgado por Dios, para decirle que usted no quiso conocerlo y en algún día tener la vida eterna. Por eso, que Él nos manda todos los días estar humillados para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Levante su mano y Padre, gracias a Dios. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor de la gloria. Porque sabemos que eres tú el que nos hablas, mi Señor.
Es tu presencia lo que convence de pecado, es tu presencia lo que nos redarguye de todo lo malo, Señor. Perdónanos de todo corazón si hemos estado confiando en la carne, si no estamos acercándonos a conocer tu voluntad, perdónanos, Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos una vez más que nos laves con tu sangre y que nos santifiques con tu presencia, bendito Padre, porque queremos la vida eterna, por eso aquí estamos todos los días humillados, reconociendo que separado de ti nada podemos hacer, y que todos los días aquí estamos esperando que tú nos hagas conocer tu voluntad, que tú nos abras el entendimiento para saber, Señor, qué es lo que tenemos que hacer en este mundo humano y de qué manera es que vamos a llegar a tener la vida eterna. Por eso te damos la gloria, la honra, la alabanza y las gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, Señor, porque sabemos que contigo somos más que vencedores. Separados de ti, nada podemos hacer. Por eso declaramos por fe, como todos los días, que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te seremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.